Museo de Historia de la Psicología. Hola, mi nombre es Psicología y a través de este recorrido les voy a contar mi historia. Para que puedas comprender mi surgimiento, tengo que hacerte las siguientes preguntas. Te invito a que escuches cada una de las definiciones. El fundamento es el principio, la base, la raíz o el cimiento de algo material o inmaterial. El concepto de historia se define como la narración y exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. La ciencia es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Estas tres concepciones te ayudarán a comprender mejor mi formación como ciencia. Inicialmente fui considerada como una rama de la filosofía. En el siglo IV a.C. surgieron dos filósofos que constituyeron mis bases. Los filósofos que me fundamentaron fueron Platón y Aristóteles. Sus ideologías constituyeron las bases de mi estructura para hoy poderme definir como la psicología. En el año 387 a.C., Platón fundó la academia convirtiéndose en un importante centro cultivo de estudios de la filosofía. Platón estaba convencido que el verdadero saber no puede referirse a algo que cambió, sino a aquello que permanece. Describió la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Platón establece que existen tres tipos de alma: la racional, por la cual se alcanza el conocimiento; la irascible, sitúa la voluntariedad y el valor; y concupiscible, parte mortal, pasiones y deseos. Aristóteles replantea en el año 367 a.C. las teorías de los dos mundos: el mundo de las ideas, siendo un mundo irreal e imperfecto, y el mundo de la materia, siendo un mundo real e imperfecto. Establece tres tipos de psique: la psique nutritiva, responsable del crecimiento y reproducción; la psique sensible, responsable de sensaciones, placer y dolor; y la psique racional, que es la esencia de los seres humanos. A lo largo de la historia, distintos filósofos adoptaron estas ideologías, convirtiéndolas en corrientes filosóficas. Existen psicólogos famosos que han destacado por encima de los demás y son los fundadores de las grandes escuelas del psicoanálisis, humanismo, conductismo, psicología cognitiva y han realizado grandes aportaciones a la ciencia y al conocimiento humano. Son clásicos de los que cualquier estudiante o amante de la psicología habrá leído varias veces debido a que son los más reconocidos del campo del comportamiento humano. Ivan Pavlov, 1849-1936. Es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional, que por un error en la traducción de su obra al idioma inglés fue llamada reflejo condicional, la cual desarrolló entre 1890 y 1900. Sigmund Freud, 1856-1939. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Burrus Frederick Skinner, 1904-1990. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. William James, 1842-1910. Fue un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fue fundador de la psicología funcional. Jean Piaget, 1896-1980. Creador de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia con el desarrollo cognitivo y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Wilhelm Wundt,
1832-1920, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig. Carl Rogers, 1902-1987. Junto a Abraham Maslow, llegaría a fundar el enfoque humanista en la psicología. Albert Bandura, 1925 a la actualidad, reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo, así como por haber postulado la categoría de autoeficacia. Abraham Maslow, 1908-1970, conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, destaca por introducir la pirámide de las necesidades. Erich Fromm, 1900-1980, fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. Kurt Lewin, 1890-1947. Se interesó en la investigación de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Alfred Adler, 1870-1937. Sus conceptos básicos son los de carácter, complejo de inferioridad y conflicto entre la situación real del individuo y sus aspiraciones. Albert Ellis, 1913-2007. Fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense que a partir de 1955 desarrolló la terapia racional emotiva conductual, TREC. John Watson, 1878-1958. Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista. Gordon Allport, 1897-1967. Se convirtió en el teórico de los rasgos de carácter, enfocado en describir de qué forma se diferencian los rasgos en cada persona. Solomon Asch, 1907-1996. Se volvió famoso en la década del 1950 debido a los experimentos que condujo sobre la conformidad, donde se demostró que la presión social sobre las personas puede inducirlas voluntariamente al error. Erik Erikson, 1902-1994. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán, destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo. Viktor Frankl, 1905-1997. Fue un neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Paul Ekman, 1934 a la actualidad. Pionero en el estudio de las emociones y la expresión facial de las mismas. Ha sido considerado uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX. Raymond Cattell, 1905-1998. Teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Hans Eysenck, 1916-1997. Gracias a su investigación podemos afirmar que las terapias cognitivo-comportamentales actuales tienen base empírica demostrable. Aaron Beck, 1921 a la actualidad. Desarrolló el sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva, también conocida como terapia cognitivo-conductual o TCC. Alfred Binet, 1857-1911. Se le conoce por su esencial contribución a la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción del rendimiento escolar. Daniel Kahneman. Le fue concedido el Premio Nobel de Economía por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica.
especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Francis Galton, 1822-1911. Contribuyó a diferentes áreas de la ciencia como la psicología, la biología, la eugenesia, la tecnología, la geografía, la estadística o meteorología. Aplicó sus principios a numerosos campos, principalmente al estudio del ser humano y de las diferencias individuales. Jerome Brunner, 1915 a la actualidad. Sus estudios en el campo de la psicología evolutiva y la psicología social estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieran superar los modelos reduccionistas, mecanicistas, del aprendizaje memorístico centrado en la figura del docente, y que impedían el desarrollo de las potencialidades intelectuales de los estudiantes. Edward Thorndike, 1874-1949. Sus principales aportaciones fueron al aprendizaje por ensayo-error y la ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. Lev Vygotsky, 1896-1934. Uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Carl Gustav Jung, 1875-1961. Figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Virginia Satir, 1916-1988. Fue una notable autora y trabajadora social, psicoterapeuta estadounidense, conocida especialmente por su enfoque de terapia familiar. Milton Erickson, 1901-1980. Fue un médico e hipnoterapeuta estadounidense, innovador y pionero en cambiar las técnicas del hipnotismo aplicadas a la psicoterapia. Mihaly Csikszentmihalyi, 1934 a la actualidad. Ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, la creatividad, el bienestar subjetivo y la diversión, pero es más famoso por su creación de la idea de flujo y por el trabajo que ha realizado durante mucho tiempo acerca de ese tema. Martin Seligman, 1942 a la actualidad. Se le conoce principalmente por sus experimentos sobre la indefensión aprendida y su relación con la depresión. En los últimos años se le conoce igualmente por su trabajo e influencia en el campo de la psicología positiva. Harry Harlow, 1905-1981. Conocido por sus experimentos con monos rhesus sobre la separación maternal, necesidades de dependencia y aislamiento social. Fritz Perls, 1893-1970. Fue el creador junto con su esposa Laura Posner de la terapia Gestalt. Hermann Ebbinghaus, 1850-1909. Empleó la repetición como medida para la memoria y usándose a sí mismo como sujeto experimental, y poesías y serie de sílabas sin sentido, consonante, vocal, consonante como instrumento, se dedicó a su estudio. Hermann Rorschach, 1844-1922, conocido sobre todo por la elaboración de la prueba que lleva su nombre, el test de Rorschach. Anna Freud, 1895-1982. Hija de Sigmund Freud, centró su investigación en la psicología infantil. Steven Pinker, 1954 a la actualidad. Es conocido por su defensa enérgica y de gran alcance de la psicología evolucionista y de la teoría computacional de la mente. Alfred Kinsey, 1894-1956. Si bien estudió entomología en la universidad,
Su contribución más importante a la humanidad, debido a la cual ganó renombre, fue su estudio sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres. Hugo Münsterberg, 1863-1916. Pionero de la psicología aplicada, estableció las bases de la psicología industrial. Robert Rosenthal, 1933 a la actualidad. Conocido por sus investigaciones en la profecía autocumplida y en el efecto de los estudiantes de las expectativas de los profesores. Robert Cialdini, 1945 a la actualidad. Es conocido internacionalmente por ser uno de los principales estudiosos de la psicología social de la persuasión. Leon Festinger, 1919-1989. Expuso su teoría de la disonancia cognitiva, que revolucionó el campo de la psicología social y que ha tenido múltiples aplicaciones en áreas tales como la motivación, la dinámica de grupos, el estudio del cambio de actitudes y la toma de decisiones. Jacques Lacan, 1901-1981. Conocido por los aportes teóricos que hiciera al psicoanálisis basándose en la experiencia analítica y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. John Dewey, 1859-1952. Fue el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX y fue, junto con Charles Sanders Peirce y William James, uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Rollo May, 1909-1994. Pionero de la psicología y psicoterapia existencial en América, mostró un entendimiento agudo de las dimensiones trágicas de la existencia humana. Uri Bronfenbrenner, 1917-2005. Abrió la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas ambiente que influyen en el sujeto y en su cambio de desarrollo. Stanley Milgram, 1933-1984. Condujo los experimentos del mundo pequeño, la fuente del concepto de los 6 grados de separación y el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Robert Hare, 1934 a la actualidad. Desarrolló la PCL o lista de verificación en psicopatías y la PCLR o lista revisada de verificación en psicopatías, usadas para diagnosticar casos de psicopatía y útil en la predicción de posibles comportamientos violentos. Philip Zimbardo, 1933 a la actualidad. Son célebres tanto en el mundo académico como fuera de él sus trabajos en psicología social, especialmente el experimento de la cárcel de Stanford. Gracias a esta evolución teórica y conceptual me puedo definir como ciencia, una ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. Esperamos que este recorrido a lo largo de la historia de la psicología haya sido de su agrado. Por su atención, gracias.